¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los tipos de sociedades mercantiles en México. Recordamos que son 7 los reconocidos de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y ya en el video pasado analizamos todo lo referente a sociedad anónima y sus tipos. Vimos que hay una gran variedad de sociedades anónimas. El día de hoy vamos a continuar con la sociedad de nombre, con la cooperativa, la de nombre colectivo y la de por acciones simplificada. Entonces, el día de hoy continuamos con la quinta sociedad, que se llama sociedad cooperativa. Esta sociedad es una forma de organización social que se integra, recordemos, todas se integran por intereses comunes, pero esta en específico se basa en la solidaridad entre sus socios. Recordemos que cuando fue la comandita y era el primer tipo de socio era de una responsabilidad ilimitada y el otro era limitado. En este tipo de sociedad, la característica primordial son sus valores y es la solidaridad. Entonces, vamos a saber qué es una organización social que va a estar integrada por personas físicas. Las otras también pueden ser integradas por personas morales. Esta va a estar integrada por personas físicas. Recordemos, todas deben tener intereses en común y, lo más importante, sus principios, sus ideologías están basadas en la solidaridad, en el esfuerzo propio, y en la ayuda mutua. Aquí el propósito es satisfacer, su propósito primordial es satisfacer las necesidades individuales pero también las comunes, o sea, no nada más piensan en uno solo, también es importante la sociedad. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, esto lo realizan a través de la realización de actividades económicas como la producción, destaca la distribución, pero también el consumo de bienes y de servicios. Entonces, esas son las características primordiales que nos van a hacer referencia a la sociedad cooperativa. Pueden ser diferentes personas físicas, pero lo más importante es que sus esfuerzos van encaminados a una solidaridad. No es como en la anónima que hasta donde llegue, lo demás a mí no me interesa, respondo por mi dinero. No, en esta hay una solidaridad y un esfuerzo propio que se debe ver reflejado en la sociedad. Un tipo de esta sociedad es la sociedad cooperativa de Pascual, que conocemos muchos como Boeing. Ese es un tipo de sociedad. Entonces, ¿y cómo se forma? Recordemos que todas estuvimos viendo cómo se integraba la razón social. Bueno, la razón social, lo único que hacemos es que su nombre, el nombre que elijan, y debe ir seguida de las siglas SC, que recordemos que significa sociedad cooperativa. ¿Qué requisitos tiene? Bueno, pues en cuanto a socios, se requiere un mínimo de 5 socios. En lo que se refiere a esto, los socios además pueden ser trabajadores de la sociedad. Recordemos que en otras sociedades no puedes intervenir. Entonces, en esta sí se puede. Aquí, el contrato que se establezca va a tener como capital social y como fondo mínimo del 10 al 20% del rendimiento en el ejercicio fiscal.
Recordemos que cuando nosotros estuvimos viendo contabilidad, sacábamos una utilidad. Entonces, de esa utilidad, hablamos del 10 o 20% de esa utilidad, lo que se tiene que establecer como reserva social. Entonces, a partir de ahí, recordemos que como son socios y son muy solidarios, una característica también muy importante es que estos rendimientos o ganancias siempre se van a repartir proporcionalmente a los diferentes socios. Entonces, son solidarios en todos los aspectos. Ganamos poco, nos repartimos poco, ganamos mucho, nos repartimos mucho. Entonces, ¿qué ventajas nos va a ofrecer la sociedad cooperativa? Dentro de las ventajas que vamos a tener con la sociedad cooperativa es que hay una gestión y una administración democrática. Todo se hace tomando en cuenta las opiniones de todos, ventajas, desventajas, ¿no? Otra, en la Ciudad de México, algo muy importante, en la Ciudad de México en específico hay una dirección que se llama de promoción del empleo. Y entonces esta dirección se encarga de ofrecer asesoramiento a las cooperativas, pero en específico a esta clase de cooperativas. Entonces vale la pena que ustedes lo sepan como para tener una idea de a qué se refiere. Esta misma dirección les da capacitación, les puede dar formación, adiestramiento, alguna asesoría. Cuando nos referimos a las desventajas, entonces nos vamos a referir a que los socios responden por las pérdidas que haya con su patrimonio. Entonces, grave desventaja, ¿no? Es bonito ser solidario, lo malo es que hay que ser solidarios en las buenas y en las malas. Y entonces aquí, si algo sale mal con la sociedad, van a responder con lo que tengan, con sus bienes. Otra, esa es la única desventaja. ¿Y para quién está indicado esta clase de sociedad? ¿Para quién se recomienda? Bueno, en específico, esta clase de sociedades están muy afectas o también de acuerdo a la ley hay un fomento a la ecología, hay un fomento a la educación cooperativa. También es importante que sepan que esto lo que busca es una economía solidaria. Recordemos, todo va a ir enlazado a algo que se llama cooperación. Entonces, de acuerdo a esto, las cooperativas trabajan con una cadena de solidaridad y de apoyo mutuo. Entonces, esto es lo que se refiere a las sociedades cooperativas, es nuestra quinta sociedad. Pero también nos faltan otras dos que analizar, vamos a verlas ahorita de manera muy sencilla. Nuestra otra sociedad es la número 6 y recibe el nombre de sociedad en nombre colectivo. Recordemos, sociedad en nombre colectivo. Y entonces, esta sociedad en nombre colectivo, recuerden, siempre todas deben exigir bajo una razón social. Y entonces, su razón social se va a referir a que en ella van a responder los socios de forma subsidiaria, de forma solidaria también, ilimitada ante las obligaciones sociales. Entonces, por eso se dice en nombre colectivo, casi respondemos todos por lo que pase. Recordemos, la razón social va a estar integrada por el nombre más las siglas C, S en MC. El nombre que gusten, recuerden, solamente no se debe repetir y debe ser una sociedad en nombre colectivo.
Entonces, características de esta sociedad, recordemos que todos los socios responden de forma subsidiaria y limitada y solidaria de las obligaciones sociales, muy parecida a la anterior. Si ustedes observan, todos responden por lo que pueda pasar con la sociedad. Para que estos socios, algo muy importante, recordarán que en algún momento hablábamos de los derechos, entonces, para que estos socios cedan los derechos, para ceder los derechos de la compañía o de sus acciones, aquí es necesario que estén conformes el resto de los socios. Una característica sumamente fundamental. En la otra, si alguien moría, pues se terminaba. En otras lo podían vender indistintamente, les daba lo mismo. En esta, para que cedas los derechos de la parte que te corresponde de esta sociedad, deben estar conformes los demás socios. Entonces ya mencionamos, acá, recordemos que siempre se deben anotar los nombres, puede ir un nombre de los socios y la sociedad en nombre colectiva. Aquí lo más importante, esta puede estar integrada por socios industriales que aporten trabajo y capital pero también socios capitalistas. ¿A qué se refiere este término? A que los socios pueden participar con trabajo y con dinero, o bien pueden ser socios solamente aportando dinero. A eso se refiere el capital. Y entonces recordemos, ¿cuántos socios puede haber en esta sociedad? Bueno, en requiere por lo menos 2 socios. Recuerdan que en otras permiten hasta 50. En deben ser por lo menos 2 socios. Ellos no podrán dedicarse a ninguna de las actividades que estamos mencionando en esta, ni directa, mucho menos indirectamente. Recuerden mi abreviatura de mente. Ni mucho menos deben tener intereses en otras sociedades. O bien negocios similares. Esta es una característica o un candado muy importante. A diferencia de las otras sociedades, no ponen ese candado. Aquí sí es muy importante que si decides crear una sociedad en nombre colectivo, no puedes pertenecer a otra sociedad, solamente permanecerás en esta sociedad. Entonces, ¿qué ventajas nos va a ofrecer la sociedad en nombre colectivo? Bueno, esta sociedad, la ventaja es que no establece una cantidad de capital social mínimo. Primera ventaja. Segunda ventaja, cada socio tiene voto. Independientemente, esto no depende de su aportación económica. Puede ser el que más esté dando dinero, pero no depende de su aportación. Otra ventaja es que existe la posibilidad de cumplir
en un solo portal los trámites con las dependencias o con las diferentes secretarías del gobierno. Me refiero a la Secretaría de Economía, al IMSS, al SAT. Y entonces esas son las ventajas que ofrece esta clase de sociedad. ¿Qué desventajas muestra? Bueno, la desventaja es que solo admite nuevos socios si están de acuerdo los actuales. Otra gran desventaja para la cesión de derechos, obviamente estamos hablando de los socios, se debe contar con la aprobación de los demás. Entonces ven como si vas a hacer algo, les tienes que estar preguntando. Aquí no hay tanta independencia, todo se va a hacer siempre de acuerdo a lo que se establezca en las sociedades. Está muy indicado para despachos profesionales, para todas aquellas empresas que están obligados los socios a participar en las decisiones. Entonces, vale la pena que se tome en cuenta esta sociedad en nombre colectivo. Los que participen se tienen que involucrar en todo. Si cedes tus derechos deben estar de acuerdo a los demás, si entra alguien deben estar de acuerdo a los demás, y todo es de acuerdo a lo que la mayoría opina. Entonces, una vez que esto pase, podemos continuar con la siguiente sociedad, que sería la última, y es la sociedad por acciones simplificada. Titulada SAS. Bueno, esta es muy fácil, es una de las más sencillas. Sus características es que se constituye 100% en línea. Vean qué interesante. Todo lo haces por internet. Se constituye también en 24 horas, o sea, bien rapidísimo. Esta puede tener como mínimo una persona. En esta, recordemos, los socios solamente están obligados sus obligaciones. Su única obligación es el pago de sus aportaciones. Recordemos, sus aportaciones se van a representar en acciones. Además de eso, lo importante es que la responsabilidad va a quedar limitada al monto de las aportaciones. Va a estar constituida o se constituye a través de algo que se llama SEC, que significa Sistema Electrónico de Constitución. Y depende, obviamente, de la Secretaría de Economía. Recuerden, todo se va a llevar a cabo por medios electrónicos mediante un programa informático que va a establecer la Secretaría de Economía. Entonces, con esto nos damos cuenta que todo se rige en forma electrónica, pero que a su vez está vigilado. Acá
A diferencia de las otras, en su momento les voy a enseñar cómo se realizan los pasos, pero acá no se exige una escritura pública, que en los civiles sería un acta de nacimiento. Aquí no se exige una escritura pública. Algo muy interesante también, no hay una póliza, no hay otra formalidad adicional. La sociedad siempre va a estar representada, lo más importante, por un administrador. Teniendo acá los accionistas tienen voz y voto, es decir, el administrador va a estar regido por lo que decidan los accionistas. Entonces sabemos que aquí esto facilita todo esto. Es muy ventajosa porque todo se hace por internet. Ventajas. ¿Qué ventajas va a mostrar? Bueno, lo más importante, no exige un mínimo de capital social. Puedo tener lo que yo necesite. Otro, se puede integrar con un socio. Otra cosa bien importante, se puede transformar en otra sociedad mercantil en el momento en que lo desee. ¿Qué desventajas son? ¿Existe alguna desventaja? ¿Suena tan interesante? Bueno, la verdad es que sí. No se pueden incluir personas morales. Y además de esto, sus ingresos anuales no deben superar los 5 millones. Y los accionistas pueden ser, otra desventaja, los accionistas pueden pertenecer a otras acciones, o a otras organizaciones, mejor dicho. Entonces, con esto nos damos cuenta cuáles son las ventajas que ofrece crear una sociedad por acciones simplificadas. Muy rápida, muy práctica, se hace por internet. En menos de 24 horas está lista, la forma una persona, no te exigen nada más. Entonces, deseo que les haya quedado claro, alumnas. Agradezco muchísimo su atención.